Comenzamos y vamos a hablar del clima y con nosotros está Guillermo Contreras precisamente para hablar de ese tema que yo creo que es un tema que da mucho para hablar, pero sobre todo mañana tenemos una actividad en la que creo que todos podemos participar. Guillermo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Es así? ¿Podemos participar todos? Sí, podemos participar todos y del clima hay que hablar y hay que hablar siempre, mucho, pero a lo mejor hay que hablar menos y hay que actuar más. Claro, ¿por qué? Pues porque si no hay una gran movilización ciudadana, si no hay una acción que haga que las instituciones, que los gobiernos, que las instituciones internacionales adopten medidas, pues va a pasar en Glasgow que casualmente se clausura, se supone que se clausura hoy viernes, aunque es posible que se haya que prolongar la cumbre porque no lleguen a ningún acuerdo. Lo que va a pasar es que, como pasó en París, que van a firmar muchas cosas que luego no van a cumplir. ¿Y por qué no van a cumplirlas? Pues porque no hay una respuesta ciudadana suficiente para hacer que las administraciones, que las instituciones públicas tomen las decisiones que hay que tomar. ¿Por qué? Pues porque son decisiones que son difíciles, que son decisiones impopulares, que afectan a la economía en grado sumo. Es decir, que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el año 2030, que es mañana, eso es posible, se puede hacer. Entre paréntesis, la pandemia nos ha enseñado que cuando todos y todas nos ponemos a trabajar remando en la misma dirección, el barco navega bien, ¿no? Entonces, es posible, pero es muy difícil. Claro. Y claro, para los políticos, para las instituciones, tomar este tipo de decisiones que contarían con una buena respuesta ciudadana, como ha contado en el tema de la pandemia, ha habido una respuesta ciudadana magnífica en todo el mundo, ¿no? Aquí en España ha sido excepcional. Pues no se atreven, es cobardía en definitiva, es cobardía. ¿Por qué? Pues porque los políticos básicamente hacen cuentas electorales y entonces no hacen una apuesta por el futuro. Por eso, el sábado, mañana, estaremos, Rebelión por el Clima Córdoba, estaremos en la Puerta del Puente a las 11:30, mañana sábado a las 11:30, en la Puerta del Puente, haremos una manifestación, una corta manifestación, estaremos concentrados un rato y luego avanzaremos por el Puente Romano hasta bajar bajo la Torre de la Calahorra, en el mismo Puente Romano, y ahí en la pradera del parque dibujaremos con nuestros cuerpos la frase Stop CO2. Esta es la última actividad de lo que ha sido una semana, 10 días realmente, más que una semana de acción por el clima y el medio ambiente. Empezó el día 4 de noviembre con una mesa redonda sobre fotovoltaicas, paisaje y biodiversidad y campiña, porque tenemos un problema con las fotovoltaicas y la campiña. El día 6 hubo una acción muy bonita, una representación del Vuelva Usted Mañana de la Asociación Vecinal Aserquía frente al Ayuntamiento, reivindicando que se tomen medidas para levantar la prohibición de instalar placas solares en el casco histórico. ¿En esa zona de la ciudad? Exactamente, y entonces, bueno, pues allí activistas de la iniciativa Aserquía por el Clima, Regina por el Clima, simularon el encuentro de dos vecinas con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, que sistemáticamente las decía, venga usted mañana. Venga usted mañana. Que estamos en ello, venga usted mañana. Luego el día 7 hubo una concentración que ya conocéis de desalambrar en defensa de los arroyos del Molino y del Bejarano. Y luego a la 1:30 hubo una iniciativa muy interesante de cristianos y cristianas por el clima, leyendo un resumen de una encíclica del Papa Francisco del año 2015 sobre el cambio climático excepcional. Laudato Si, que es una encíclica magnífica, muy buena. Y terminamos mañana con esta acción, que nos digan la verdad, es, digamos, el lema central, que nos digan la verdad, porque las administraciones, las instituciones públicas saben lo que está pasando. Se sabe desde hace 50 años. En los años 70, antes incluso, pero en los años 70 se publicó ya el primer informe, Los límites del crecimiento, que decía con una metodología científica tremendamente innovadora y que ahora está tremendamente consolidada, con la dinámica de sistemas. En el año 72, Los límites del crecimiento, un informe de un equipo científico muy riguroso al Club de Roma, ya
prácticamente estaba describiendo lo que iba a pasar en esta primera mitad del siglo XXI, ¿no? Luego, el tiempo ha demostrado que aquellas evaluaciones que hacían los equipos científicos eran correctas, a pesar de que el sistema, sobre todo el lobby de las energías fósiles, puso a toda su artillería enfrente de este equipo de científicos para intentar desacreditarlos, para desprestigiarles. Esto es algo que es recurrente, ¿no? Uno de los problemas que tiene la inacción de las instituciones con el tema del cambio climático es que el lobby fósil es muy potente, tiene muchos recursos y tiene desde los años 70 laboratorios de ideas trabajando para generar negacionismo climático. Por eso hay, digamos, pocas voces, pero se las oye mucho porque están muy bien respaldadas mediáticamente. Pocas voces, los expertos en cambio climático dicen que el 97% de las publicaciones científicas rigurosas que afirman que el cambio climático es ya una evidencia, ¿una realidad? El 97% apuestan por esta realidad. Solamente el 3% de las investigaciones de rigor, las que se publican no en un boletín de barrio, sino en una revista acreditada, solamente el 3% son negacionistas. Sin embargo, este 3% tiene muchísima proyección mediática, porque ahí está la industria fósil trabajando y echando dinero para, en definitiva, evitar que se tomen medidas. Eso, Amparo, tiene nombre, eso se llama genocidio, se llama directamente genocidio. Esta gente sabe, los consejos de administración de las empresas fósiles saben las muertes que van, los millones, decenas de millones de muertes que va a ocasionar el cambio climático si no somos capaces de frenarlo a tiempo. Lo saben, porque tienen informe, lo mismo que lo sabemos nosotros los ecologistas, no decimos esto porque se nos ocurra, sino porque la comunidad científica internacional, como he dicho antes, casi por unanimidad, así lo está afirmando. Bueno, pues los consejos de administración de la industria fósil también lo saben, y en la medida en que no toman medidas, en la medida en que quieren sacar hasta la última gota del último pozo de petróleo, se les puede denominar, yo creo que con mucho realismo, como auténticos genocidas. Está provocando ya centenares de miles de muertes, millones de muertes el cambio climático, como consecuencia no solamente de las catástrofes meteorológicas, ¿no? Inundaciones, las sequías sobre todo, que es lo que está causando más mortandad, que está provocando emigraciones. La emigración centroamericana a Estados Unidos en parte es consecuencia del cambio climático. Centroamérica va a ser una región del planeta especialmente castigada. Bueno, pues hay miles de agricultores que han tenido que abandonar sus tierras, que han llegado a las ciudades, que se han encontrado con las maras y en definitiva pues han tenido que huir, ¿no? Entonces, de alguna manera son refugiados climáticos, como hay ya en muchas partes del mundo, ¿no? Eso es para tenerlo también en cuenta. Es algo que yo creo que se escapa un poquito también de la conciencia social, ¿no? Que cuando uno piensa en el cambio climático no piensa, por ejemplo, en eso, ¿no? En que existan refugiados por el cambio climático. Vamos a ver, Amparo, para finales de este siglo, la frontera del desierto, según informa la comunidad científica, estaría situada entre Lisboa y Alicante. ¿Entre Lisboa y Alicante? Entre Lisboa y Alicante. O sea, luego cogéis un mapa, tracéis una línea entre Lisboa y Alicante y veis dónde queda Córdoba. ¿Qué es lo que define la frontera del desierto? Pues lo define las temperaturas y la pluviometría. Entonces, bueno, de hecho, en la Estrategia 2050 del Gobierno de España, recientemente publicada hace unos meses, creo que fue el año pasado, no, ha sido en este primer trimestre, 2021. La Estrategia 2050 afirma un documento elaborado por un equipo científico para el Gobierno de España. Para el año 2050, Madrid tendrá el clima de Marrakech y Barcelona tendrá el clima de Tánger. A lo mejor he bailado las ciudades, pero es así, es así. O sea, este es el cambio climático. La frontera del desierto avanza. Entonces, refugiados climáticos ahora vienen del Sahel, pero en algún momento nosotras seremos refugiadas climáticas. No digo que vaya a ser esta generación o la siguiente, pero eso es así. Sí, pero que ese es el camino que ahora mismo... Claro, es que Andalucía y Córdoba están amenazadas con temperaturas medias 5 grados, en verano, 5 grados superiores a la actual.
olas de calor que van a durar 3 veces más de lo que están durando ahora las olas de calor. La pluviometría va a descender en picado. Sí. Dice, la Junta de Andalucía tiene un informe desde hace un porretón de tiempo, que lo tiene colgado en su página web, que dice: amenazas del cambio climático, la vid, el olivo y el turismo. Sí. La vid, el olivo y el turismo. ¿De qué vive Córdoba? De las 3 cosas. De las 3 cosas, efectivamente. Entonces ese escenario, el escenario de refugiadas climáticas, es un escenario en el que solidariamente, aunque solo sea por egoísmo, sí, pues debemos tomar conciencia y debemos actuar. Frenar el cambio climático es un imperativo para esta generación. No podemos dejar a las generaciones venideras un planeta arrasado. Se puede, Amparo, se puede. Es muy difícil, como he dicho antes, pero se puede hacer. ¿Cómo trabajáis vosotros desde Rebelión por el Clima para dar a conocer todo esto que, como yo digo, parece que algunos pues se miran hacia otro lado? Sí, a ver, Rebelión por el Clima es una iniciativa más. En Córdoba hay muchas iniciativas, además de los grupos ecologistas, pues está, por ejemplo, Cristianos y Cristianas por el Clima, que hemos dicho antes, estáis Periodistas por el Clima, también. Está Poetas por el Clima, Madres por el Clima, Friday for Future, ese grupo de jóvenes que ahora parece que está un poco desactivado, incluso los yayoflautas tienen una línea de actuación sobre el tema del cambio climático. Es decir, y luego estamos trabajando en los barrios. Barrios por el Clima es una iniciativa súper interesante en la que ahora mismo hay trabajando seis barrios. Entonces, hay un movimiento magnífico, riquísimo. Rebelión por el Clima somos, digamos, la expresión, a ver si lo digo bien, la expresión más radical de la reivindicación climática. Los barrios reclaman, lógicamente, y a sabiendas de cuál es el futuro climático que les espera, pues reclaman sombras, reclaman refrigerar la ciudad. Las ciudades se pueden refrigerar. Naciones Unidas tiene montones de documentos donde cuenta las experiencias de ciudades que han, en parte, refrigerado el entorno, ¿no? Ya se hizo en Sevilla en el año 92, la isla de la Cartuja se consiguió bajar la temperatura media de la Cartuja a 6 grados solamente con intervenciones, básicamente vegetación y agua, ¿vale? Entonces, los barrios básicamente lo que reivindican es, pues a sabiendas de que va a hacer tanto calor, dicen los barrios, con mucho sentido común, que yo creo que es lo que caracteriza a las vecinas contra los políticos, que carecen de sentido común. Dicen las vecinas de los barrios: plantemos ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 años, porque si esperamos 20 años a plantarlo, estamos listas. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el formato de los barrios, es un formato más de reivindicación práctica, más de negociación, más de presión ante las administraciones. Rebelión por el Clima pretendemos ser una iniciativa que haga movilizaciones más rotundas, más llamativas. Esto es una cosa que estamos trabajando en ello, pero Rebelión por el Clima apostamos por la desobediencia civil. Solamente la desobediencia civil puede parar esto. Si seguimos haciendo mesas redondas, haciendo concentraciones y similar, eso no daña al sistema. Para que los políticos, para que los gobiernos, para que las instituciones se den cuenta de cuál es la gravedad del problema, hay que hacer acciones de desobediencia civil, hay que hacer bloqueos, hay que ir siempre a acción directa no violenta, siempre a acción directa no violenta. Claro, el día que no circule ningún ave por las vías de todo el Estado español, o el día que no circule ningún coche por ninguna de las autovías, porque los hayamos bloqueado con nuestros cuerpos, que esas son nuestras armas, nuestros cuerpos, entonces los políticos tendrán que decir: algo habrá que hacer. Esa es la filosofía de Rebelión por el Clima. ¿Con qué os encontráis vosotros? Porque hablando de la parte política, hablando de las administraciones, ¿con qué os encontráis? ¿Por qué el clima es algo que parece que se pone sobre la mesa solamente de cara a la galería y que luego no se hace nada de lo que se acuerda y de lo que se firma? A ver, como he dicho antes, la presión de los lobbies no solamente del lobby energético, sino en general del lobby empresarial. ¿Por qué? Pues porque los políticos saben, los gobiernos saben que las medidas que hay que tomar son medidas que detengan el expolio, que detengan el despilfarro de energía. La comunidad científica dice: para el año 2030, que es mañana, hay que reducir emisiones en un 45%. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se hace viajando como estamos viajando ahora, cruzando el Atlántico para celebrar una boda? ¿Se hace así? No. Para poder reducir emisiones de esa manera, la economía no puede seguir
creciendo al ritmo que está creciendo, consumiendo recursos vorazmente al ritmo al que lo está consumiendo. Sí. Recursos energéticos, pero también recursos materiales, minerales, madera. Entonces, las medidas que hay que tomar son medidas de no solamente parar el crecimiento desmesurado sí. de la economía, no, hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Hay que enterrar los combustibles fósiles. Sí. Por cierto, que al ritmo actual, en vez de enterrar los combustibles fósiles, para el año 2050 se habrán duplicado el consumo de combustibles fósiles, según dice Naciones Unidas, al ritmo actual. Hay que enterrar los combustibles fósiles. ¿Y cómo vamos a poder, de dónde va a salir la energía que necesitamos para transportarnos, para calentarnos, para cocinar? De las energías renovables. ¿Y cuántas energías renovables, de cuánta energía renovable podremos disponer? En el mejor de los casos, llenando el planeta de molinos y de placas solares fotovoltaicas y utilizando la geotérmica y la energía de mareas y todas las energías disponibles, podríamos disponer de la tercera parte de la energía que estamos consumiendo ahora, la tercera parte de la energía. Ese es el objetivo, eso es lo que dice la comunidad científica. Si queremos frenar el cambio climático, hay que eliminar los combustibles fósiles, sustituirlos por renovables, pero claro, las renovables no dan lo que da el petróleo, el gas o el carbón. Claro. Entonces, dividir por 3 nuestro consumo de energía es posible, insisto, la experiencia de la pandemia, de la COVID, ha sido, en este sentido, magnífica, porque hemos demostrado, el conjunto de la sociedad, que es posible tomar medidas en casos de emergencia social y de emergencia económica. Pero claro, esto se resiste de la industria, esto se resiste el empresariado, a esto se resiste el sector financiero. ¿Por qué? Pues porque el 1% de la población que cuenta con el 40% de los recursos del planeta y que es quien tiene el poder, que es quien tiene de verdad los resortes, no está dispuesto a soltar lo más mínimo su capacidad de enriquecimiento. ¿Y nosotros, como ciudadanos de a pie, qué podemos hacer? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Lo primero es organizarnos en cualquier colectivo, asociaciones ecologistas, vecinales, sindicatos, partidos políticos, donde sea, pero estar organizados. ¿Por qué? Pues porque ellos están organizados. Se demuestra cuando vas a Davos, a las cumbres de Davos, o cuando vas a Bilderberg, o cuando vas a las reuniones del G20. Ellos están organizados perfectamente y tienen una red de comunicación brutal. Nosotras no. Nosotras tenemos la fuerza que tiene, pues, en un barrio, una asociación vecinal que puede tener 120 socios, pero 12 activistas. Lo primero, asociarnos, porque una persona individualmente prácticamente lo que puede hacer es, en lo doméstico, reducir su consumo de energía, en lo doméstico. Que es un buen paso. Claro, que es un paso imprescindible, que es un paso imprescindible, o sea, eso hay que hacerlo, pero eso no es suficiente, porque el grueso del consumo de la energía no lo provocamos en casa o moviéndonos con nuestros desplazamientos. El grueso del consumo de energía es, sobre todo, de la industria y de la agricultura y de la ganadería, de la agricultura y la ganadería intensivas, porque la agricultura y la ganadería campesinas, tradicionales, no tienen esta dependencia del petróleo que tienen, pues, a ver, ¿cómo se resume la imagen de la agricultura o ganadería intensiva? Pues en esas macrogranjas de cerdos que están llenando el país de granjas, de macrogranjas de cerdos, un porcentaje importantísimo de ellos para la exportación, ¿vale? Y generando un volumen de residuos que no saben ya qué hacer con tanto residuo. El olivar en intensivo, eso es una experiencia que tenemos aquí muy cerca. La agricultura intensiva, la agricultura industrializada, es sustituir olivos centenarios que resisten perfectamente largos prolongados de tiempo sin agua, sustituirlos por el olivar en seto, que le llaman, que son olivos que están totalmente dopados por fertilizantes y además totalmente fumigados de biocidas, donde no hay vida, esa es la agricultura intensiva, altamente consumidora de recursos. Entonces, en ese futuro, con menos energía, decías, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Primero, organizarnos, efectivamente, reducir nuestro consumo en lo doméstico, pero exigir que las experiencias empresariales altamente consumidoras desaparezcan. O sea, es inconcebible que en Andalucía toleremos el olivar en intensivo. Es inconcebible que Castilla esté llena, Castilla-La Mancha sobre todo, de macrogranjas de cerdos. Que quiera comer carne de cerdo, pues que cultive
un cerdo, o que se lo compre a un agricultor, a un ganadero, que los hay, que tenemos una magnífica vega, donde podemos tener agricultura y ganadería. De hecho, la tendencia debería ser, ya deberíamos estar preparándonos para que el consumo alimentario de esta ciudad viniera de un entorno próximo. La campiña cordobesa ha sido tradicionalmente productora de legumbres. Bueno, pues el 80% de las legumbres que se consumen en España vienen de Canadá o vienen de Chile. ¿Y qué estamos haciendo con la campiña? Pues meter olivar en intensivo o meter placas fotovoltaicas, que hay que ponerlas. Pero claro, sustituir un campo que ahora tiene cereal, que nos va a hacer falta ese cereal, sustituirlo por placas fotovoltaicas, habrá que ponerlas en otros sitios, habrá que hacerlo bien, programado, ¿eh? Y eso es algo que no están haciendo las administraciones, ni el gobierno central ni la administración autonómica. Por eso tenemos que estar organizados, para plantarnos delante de ellos y decirnos la verdad. Basta ya de promesas vacías, el otro lema de la manifestación de mañana. Basta ya de promesas vacías, decirnos la verdad, actuemos ya. Mañana se le pone la guinda, podemos decir, a esta semana, que en realidad han sido más días, han sido 10 días de lucha por el clima, además de lucha de ciudadanos, precisamente por el clima. ¿Qué se saca de todo esto, Guillermo? ¿Qué habéis sacado vosotros de conclusión? ¿Cuál es el siguiente paso que vais a dar de manera organizada, como bien estás explicando que hay que estar? A ver, no tenemos una estrategia a largo plazo. Es decir, primero, digamos que a medio plazo la estrategia es seguir creando esa tupida red de organizaciones sensibilizadas con el tema del clima, escalar la rotundidad de las acciones, ir poco a poco avanzando hacia una desobediencia civil masiva, porque la desobediencia civil no somos 4 activistas que nos colgamos de la torre de la mezquita, no, tiene que ser decenas de miles de personas que se movilicen. Entonces, un poco las estrategias a corto plazo van por ahí, a largo plazo no tenemos una estrategia trazada, pero a corto plazo fortalecer las redes de acción climática, difundir nuestro discurso, todo lo que podamos, aprovechando, muchas gracias, Amparo, IPTV Telecom, muchas gracias por ofrecernos este escenario, ¿no? Y por supuesto plantarle cara al sistema y denunciar, porque esto es que es muy importante, es que los problemas que está trayendo ya el cambio climático, sequías, inundaciones, los incendios en California, en Turquía, en Grecia, en el norte de Europa, temperaturas por encima de 20 grados en el círculo polar ártico, eso los responsables de eso tienen nombres y apellidos, y hay que señalarlos y decir, mire usted, nosotras tenemos una responsabilidad, tenemos que reducir nuestro consumo de energía y de materiales, de todo, pero los responsables, de verdad, tienen nombres y apellidos, se sientan en los consejos de administración de la industria fósil y se sientan en los consejos de administración de las multinacionales, las que se llevan nuestra industria al sudeste asiático, sin mirar los problemas laborales, de salud laboral y los problemas sindicales que puedan tener en el sudeste asiático, para sacar un céntimo más en cada camiseta que venden luego en Zara o en alguna de las tiendas de Inditex. Esos son los responsables y hay que señalarles con el dedo, decirles, vosotros sois los responsables. El 1% de la población que reúne el 40% de la riqueza planetaria son los responsables de esta situación. Pues yo creo que ha quedado más que claro. Ya para terminar, Guillermo, cuéntanos de nuevo cuál es esa cita que tenemos mañana, que todo el mundo está más que invitado a acudir a ella. Pues mañana a las 11:30. Mañana sábado, día 13 de noviembre, a las 11:30, estaremos en el Puente Romano, empezaremos en la Puerta del Puente, cruzaremos el puente hasta llegar a la Torre de la Calahorra y bajaremos a las praderas que hay debajo del Puente Romano, en la orilla izquierda, para dibujar con nuestros cuerpos la frase Stop CO2. A ver, hemos dicho que vamos a ir en bañador. Hemos dicho que vamos a ir en bañador, ya veremos. Para que quede gráficamente expresada cuál es, cuál va a ser el otoño cordobés. ¿Cuál es la situación climática? ¿Cuál es la situación climática? Así es que, bueno... Ahí está. Hay que acudir mañana para ver si se cumple o no se cumple. Ahí está el reto. Guillermo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, y lo que necesitéis siempre, pues ya sabéis que aquí tenéis un trocito de salón para venir a hablar del clima y de lo que haga falta. Muy bien, Amparo, gracias, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias.